Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Continuamos con nuestro curso de biología para ingreso a universidad o Comipems. Para cualquiera de los dos les sirve, debido a que es información pues estándar. Quizá en el examen de ingreso a UNAM de las áreas de las ciencias sociales vengan este tipo de preguntas. A lo mejor aunque sean nada más 10 preguntas, pero de que vienen, vienen. Y pues en Comipems es de cajón. Muy bien, nos quedamos en la importancia y clasificación de los seres vivos. Decíamos que esto se refería a lo que se conoce como la taxonomía. Después de muchas investigaciones y grandes estudios, y tomando en cuenta criterios como el tipo de nutrición del organismo, el número de células que contiene, la presencia o no de tener un núcleo y la presencia o no de pared celular, finalmente se clasificaron en C, Ome, Yei, Nawi, Macuili. 5 reinos. 5 reinos donde tenemos a las bacterias o al reino Monera, a los protistas, algas o protozoarios, a los hongos, levaduras, mohos y setas, a las plantas y a los animales. Vamos a analizar uno por uno detalladamente. El reino Monera, tenemos que algunos organismos son autótrofos y otros son heterótrofos. ¿A qué se refiere esto de autótrofos o heterótrofos? Bueno, al hecho de que son autótrofos, que quiere decir que generan su propio alimento, y los que son heterótrofos se alimentan de otros seres vivos. Son unicelulares, quiere decir que están formados por una sola célula. Son células de tipo procariote y tienen una pared celular. En el caso de los protozoarios o protistas, algunos son autótrofos y otros heterótrofos. Algunos son unicelulares y otros pluricelulares, es decir, algunos están formados de unas células y otros de varias células. La mayoría de ellos son células eucariotas. Y algunas tienen pared celular. En el caso de los hongos, son levaduras, mohos y setas. Ellos son heterótrofos, son unicelulares y pluricelulares. Sus células son de tipo eucariota y tienen una pared celular formada de quitina. En el caso del reino Plantae o las plantas, son autótrofas, generan su propio alimento, son pluricelulares, están formadas por varias células, son células de tipo eucariotas, es decir, son células grandes con núcleo. Tienen pared celular y tienen celulosa. Hay que recordar también que las plantas contienen vacuolas, cloroplastos, que son características propias de las plantas única y exclusivamente. Y el reino Animalia, que es donde entra el ser humano, son heterótrofos, se alimentan de otros seres vivos, ¿no? Pueden ser herbívoros o carnívoros, ¿no? En el caso de nosotros los seres humanos, a veces comemos hierbas, a veces comemos verduras, frutas, pero a veces también le entramos bastante a veces a la carne. Y esto en exceso pues es dañino, ¿no? Porque comer carne en exceso pues te eleva los triglicéridos, el colesterol y empiezan los problemas de diabetes y demás, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Son organismos pluricelulares, están formados por varias células. Las células son eucariotas. Y en el caso de los animales, pues no tienen pared celular. Las especies son conjuntos de seres vivos que son capaces de reproducirse entre ellos o se originan de una descendencia similar a ellos. Bien. A continuación vamos a ver la teoría de Carlos sobre el origen de las especies, la evolución de los seres vivos. Muy bien. Dice que la evolución es el cambio en el banco genético de una generación a otra como consecuencia de procesos como la mutación, cambio en la formación genética y la selección natural.
Explica la diversidad y la aparente relación entre los organismos. Aquí me gustaría recomendarles a propósito de esto una canción que se llama Todo Cambia, que en los últimos tiempos con un sonido bastante interesante el Darwin Grajales de Colombia, y nos hace conscientes de la importancia del cambio en la vida. También tiene algunas otras canciones que hablan sobre el perdón a la madre tierra, otras canciones que hablan de dejar el miedo atrás, que hablan del amor, de luz, que son cosas que hoy en día necesita nuestro cuerpo. También es una canción que escribió en algún momento y cantó en algún momento Mercedes Sosa. Moyeney Valdés también la canta. Y bueno, es una canción bastante bonita, bastante interesante, que nos hace entrar en un estado de conciencia. Y pues nos hace darnos cuenta que solo somos eso, seres vivos, seres humanos, que debemos de ser capaces de convivir con los animales. Vamos a escucharla con Mercedes Sosa porque no me aparece la de Grajales, pero es muy bonita la canción. Nos habla del cambio y precisamente Charles Darwin nos habla del cambio, de la evolución humana. Entonces, bueno, dice que la continuación de la vida se ha logrado gracias a la herencia, pero también existe otros factores muy importantes para lograr esto, la evolución. ¿Cómo explicarnos el origen de las diversas formas de vida? La evolución nos ofrece la explicación fundamental de la variedad de vida en el planeta. Todo esto se ha dado gracias a los cambios graduales que con el paso del tiempo han presentado los seres vivos. Esto ha sido el resultado de la gran diversidad de organismos que encontramos hoy en día. No obstante, en épocas antiguas se han abordado diversas teorías para explicar la variedad de vida en todo el mundo. Hablábamos de Carl Linneo. Habla del fijismo. Hay muchas teorías de la evolución del desarrollo del ser vivo, ¿no? Hay muchas teorías, pero la más destacada es la de Carlos Darwin, ¿no? Pero vamos a hablar de Carl Linneo y su teoría del fijismo, que dice que en el siglo XVIII sustenta que los organismos existentes permanecen invariables desde su creación. Describe a la naturaleza en su totalidad como una realidad definitiva e inmutable, es decir, perpetua. No hay cambio. Esa es la teoría de la evolución del fijismo. El ser humano no evoluciona, no cambia, no trasciende, no se modifica, no se transforma. Luego tenemos la teoría de Georges Cuvier del catastrofismo, en el cual menciona que al morir un individuo por catástrofe o cataclismo, sus restos dan origen a nuevos individuos de la misma especie, sin posibilidad de cambio. Tiempo después, Jean-Baptiste Lamarck fue el primero en postular la teoría del transformismo, en donde afirmaba que los organismos no son estáticos, sino que se transforman a lo largo de la vida y heredan esta característica. En el año 1809 publicó su obra llamada Filosofía Zoológica, en la que expuso la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, lo cual está conformada por 3 principios. Para que un organismo se transforme, según Lamarck, tienen que pasar 3 cosas vitales y variables. Primeramente, debe de haber una influencia del medio ambiente que lo rodea. En segundo lugar, esto se debe al uso y desuso de los organismos o de los órganos. Lamarck dice que todo aquello que no se usa o todo organismo que no se usa tiende a atrofiarse. Y la herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck también pensaba que la vida tenía una tendencia innata a la perfección
considerada por él como el verdadero motor evolutivo. Y ahora sí, finalmente vamos con Carlos Darwin. Hijo de un destacado médico, Robert Darwin, y nieto del también médico y naturalista Erasmus Darwin, abandona los estudios de medicina en Edimburgo 2 años después de haberlos iniciado por su pavor a las intervenciones quirúrgicas sin anestesia en aquellos días. Abandonó también los estudios de ministro eclesiástico en Cambridge por su creciente inclinación a las ciencias naturales. En 1829 se invitaba a participar como naturalista en una expedición científica a bordo del buque MJH Beagle hacia la Patagonia, la Tierra del Fuego y las islas del Pacífico. Esta expedición dura 5 años y llevaba consigo libros de botánica, zoológica y geología, en particular Principios de Geología, donde Carlos Lyell explica que la acción de las fuerzas naturales que han operado sobre la Tierra era la responsable de los cambios en los estratos geológicos desde que se forma el planeta. Pues bien, finalmente Carlos Darwin es un naturalista que postula que las especies van evolucionando con el tiempo y a partir de un ancestro en común, a través de un proceso llamado selección natural. Entonces, gracias a este viaje y durante esta expedición, hizo estudios de geología y paleontología. Además elaboró un diario de viaje donde comentó la distribución geográfica de las especies de fósiles encontrados por él mismo y describió con detalles semejanzas y diferencias entre las especies. Para 1859 Darwin publicó su principal obra, El origen de las especies a través de la selección natural, donde menciona que la diversidad es el resultado de las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de muchas generaciones y que la selección natural determina la supervivencia de los seres más aptos. Lo que les decía, solamente la especie más apta sobrevive, la que no, tristemente muere, ¿no? La explicación de la teoría de la selección natural se da a partir de los siguientes puntos. La variabilidad. Existen diferencias entre un individuo de la misma especie. La sobreproducción. La cantidad de organismos que nacen en una población es mayor a la que puede sobrevivir en un espacio determinada y con alimento limitado. La competencia. La limitación del espacio y alimento genera competencia entre individuos de una población. Y la supervivencia del más apto. El medio selecciona a los individuos mejor adaptados, o sea, aquellos cuyas características favorables les permiten sobrevivir. Aquí tenemos un mapa de cómo fue la expedición en el Beagle, en las Islas Galápagos, para poder llegar a estas conclusiones, ¿no? En Sudamérica, Darwin desenterró fósiles de muchos animales extintos como el toxodón, parecido al actual hipopótamo, restos de un armadillo gigante, el milodón, semejante al elefante actual, y el guanaco, parecido a la llama moderna del tamaño de un camello. Estos restos eran bastante parecidos a los actuales y dado que ya conocía la teoría de Lamarck y las ideas transformistas que se divulgaban en la época, probablemente supuso que eran evidencias del cambio gradual resultado del proceso evolutivo. En su ascenso por las cordilleras de los Andes en el Perú, halló restos de conchas marinas a 3.000 metros de altura, lo que concordaba con lo expuesto por Lyell. La Tierra no siempre había sido como conocemos, sino que había experimentado grandes cambios o transformaciones. Pero los trabajos más conocidos que más prueba aportó a favor de la evolución fueron los realizados en el archipiélago de las Islas Galápagos, donde abundan las enormes tortugas que dieron nombre al archipiélago, tortugas del archipiélago de Galápagos. Ahí se ven las tortugas, sus similitudes, sus diferencias, además de grandes iguanas y unas pequeñas aves llamadas pinzones, que a pesar de ser parecidas en cada una de las 10 islas, presentaban diferencias de forma, grosor del pico dependiendo de su tipo de estructura. Regresa a Inglaterra en 1833. Algunos años posteriores a su regreso llega a sus manos el libro An Essay on Principles of Population del economista inglés Thomas Malthus, donde propone que la población humana tiende a crecer más aceleradamente que la producción de alimentos. Esto le sugiere los conceptos de lucha por la existencia o la competencia o sobrevivencia entre los organismos y la selección natural. Las ideas de Darwin se resumen en los siguientes conceptos. El mundo no es estático, sino que ha sufrido una serie de transformaciones. Las especies van variando de forma gradual a través del proceso evolutivo y deben irse adaptando. Estos principios concuerdan con la teoría de Lamarck. En cambio, difieren de ellos en la siguiente. Para Darwin, la semejanza entre las especies era indicio de que estaban emparentados y descendían de un antepasado común. En cambio, Lamarck, cada ser vivo o cada especie se deriva de una línea evolutiva separada cuya procedencia se remonta a los primeros organismos más simples.
Y pues hasta aquí la teoría de Darwin.